En AM530, Nicolás Márcico enciende el aire con toda la información. Un buen comienzo en AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ...11 3200 0530 es a la línea de oyentes, los quiero leer, escuchar desde bien temprano, audios cortos, los escuchamos a medida que avanza este buen comienzo. Bienvenidos a todos, a todas. Arranca este nuevo miércoles, día de miércoles en la República Argentina, día de miércoles para quienes quieren un país para todos y con todos adentro, todos y todas adentro, y bueno, un país de miércoles también para los que van a recibir algunos cachetazos hoy en el Congreso de la
Nación que se están negociando por estas horas, y ahora en un rato vamos a poner los números que va a tener la Cámara de Diputados para rechazar los vetos de Javier Milei o apoyar las leyes de financiamiento y de emergencia pediátrica como más les guste. Buenos días, Gustavo Cirelli, que cuando digo protocolo de seguridad e inversión para ese sector, se parapeta, se acomoda. Me acuerdo, muy buenos días a usted. ¿Cómo está, Cirelli? Muy bien, a los oyentes, las oyentes. Muy bien. Estoy... Un día... Lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó, ¿no? Y como dije la otra vez, un día menos de Milei en el gobierno. Tal cual. Esto... No sos un golpista por eso. Por favor. No sos un golpista Tanto por eso. pavo hablando de golpismo. ¿Viste? Pero no se dan cuenta lo acordado, que es muy obvia la cadena, digamos, muchachos, la cadena de oración. Lo digo porque es una línea que le bajaron desde la Rosada unos cuantos. Disimúlenla, digamos, Sí. que uno diga, quiero que termine esta pesadilla, no quiere decir que quiere que el presidente se vaya en helicóptero antes de que las instituciones lo dispongan, digamos, o las leyes así lo digan, digamos. Uno no quiere derrocar, digo, que se vayan el 27, vamos a ser más claros, pero que deje de hacer daño. Tal cual. Ese es el tema. Es que termine la pesadilla. Tal cual. Después sí, es muy obvio. Recién pasé por zona de Congreso, cerca de ahí, ya están, se ven los carteles, es un día luminoso, y va a ser un miércoles más cargado de lo habitual. Se espera muchísima gente, ¿no? Mucha gente, Gus, mucha gente. ¿Sabes qué? Lo único que me generó un poco de cosa con esto es que este gobierno, que está en un momento de mucha contradicción o de debilidad en términos de política, ¿no? En términos de que no le cierra la política, no le cierra la economía. Lo que me da un poco de cosas que quiera mostrar fuerza en la calle, ¿no? Todo esto después del videíto que hicieron circular del entrenamiento ayer de Patricia Bullrich, sí, con nuevas pilchas que le compraron a los policías y los prefectos. Lo intimidatorio siempre, parte, ¿no?, de Pato Bullrich, candidata a senadora, digamos, ¿no?, en la Ciudad de Buenos Aires, por la Ciudad de Buenos Aires, como para tener en cuenta que todo lo que venga hasta octubre será... una sobreactuación del ya sobreactuado acting represivo de la ministra de Seguridad, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Y sí, cuando te escuchaba antes hablar de la guita en pertrechos, eso, la nota de hace unos meses de Contraeditorial, más de 56.000 millones de pesos a ese momento, que obviamente siguieron invirtiendo. De bala balín a chalecos y afines. Sí, y aparte, viste, ayer como tuvo una oda, ¿no?, de cómo se movían, de cómo entrenaban, ¿no?, y cómo estaban coordinadas las fuerzas, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, y Bullrich ahí mirando todo, cuando uno dice, bueno, a mí lo que me gustaría ver es, no sé, cómo se cargan los camiones, ponele, para distribuir alimentos donde hace falta, ¿no? O la asistencia que le quedó debiendo el gobierno nacional a Bahía Blanca después de los temporales. Pero por supuesto. ¿No? Como digo, eso podría ser mucho más interesante, incluso para hacerlo desde la gestión, hacer circular los videos de, bueno, che, mirá cómo estamos asistiendo a quien lo necesita, ¿no? Bueno, claro, en las escuelas, las rutas, los hospitales. Sí, acercamos la urna para quien quiera votar en cualquier rincón del país. Todo lo que... Me acuerdo ayer el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, decía que se perdió el 30 o 40% de capacidad de presupuesto en los hospitales, o la capacidad de hospitales públicos. Bueno, todo eso afecta directamente a los sectores que más lo necesitan también. Todo esto es un acting, digamos, donde ya sabemos quiénes son. Por eso es mentira lo de No hay plata y el Estado ausente. El Estado está ausente, eso no es mentira. Digo, no es mentira, mejor dicho, es mentira que es por una imposición divina de la fuerza del cielo que el Estado se tiene que... No, el Estado lo tiene recontra claro donde lo quieren poner. Tal cual. Tal cual, Gus. ¿Sabés qué? Bueno, con todo esto... y en función de quién y de quiénes, que tiene que ver, obviamente, con este modelo de exclusión. Tal cual. Bueno, ayer hablábamos con la madre de Ian Moche, a la mañana temprano, fue después tema del día, los trolls están laburando poquito, pero cuando laburan para agarrársela con alguna persona que esté hablando sobre la necesidad que hay para las personas en discapacidad. Hay una trampa en el presupuesto 2026 que ayer difundió Juan Marino a través de sus redes sociales y que estuve charlando con algunos diputados de Unión por la Patria, y que es la trampa de el ajuste en las pensiones
ya ya está el número confirmado de que lo que quieren es reducir 155.000 pensiones más y eso está así, planteado y plasmado en el presupuesto 2026, pasarlas de 1.130.000 a alrededor de 970.000 pensiones, o sea que por eso es el descuento. Y después, en cuanto a lo que es el ajuste sobre discapacidad y sobre el monto de las pensiones, va a terminar siendo un ajuste del 20%, incluso con la inflación proyectada, sin contar lo que puede llegar a ser una inflación proyectada para el 2026, mal calculada, ¿no? Como ayer contábamos que se estaba haciendo, o sea que puede ser mayor todavía el ajuste de ese 20% sobre el monto, ¿no? En total de las pensiones. Así que ese es el contexto, y son muchas de las trampas que tiene el presupuesto. Después hay algunas más que vamos a detallar a lo largo del programa, pero ayer fue un día que lo decíamos a la mañana, conmemorativo, porque se cumplieron 70 años del bombardeo a la Plaza de Mayo y del golpe a Juan Domingo Perón. Exacto. Atravesado también por esas situaciones como el bombardeo de la Plaza de Mayo. Exacto. Y después la noche de los lápices también como otra de las cosas que dejó la última dictadura cívico-militar. Y perfectamente podemos trazar un contexto de la Argentina entre el 55 y 1976 hasta 1983, ¿no? Pero fueron casi 30 años de nuestro país, donde entre golpes, ataques, modelo económico, ataque a los sectores populares, a los sectores militantes, a las fuerzas políticas opositoras, se fue construyendo una narrativa. Sí, y una llegada al país que solo nos lo pudimos desprender un ratito, que se llama Fondo Monetario Internacional. Aparte. También, ¿no? Como para poner un poquito de las cosas en su lugar, cuál es uno de los grandes males de esta Argentina. Y ayer, con esto que dice Gus, Cristina Fernández de Kirchner mandó un audio, que nosotros seleccionamos 2 tramos de ese audio, muy interesante. Volviendo al 55, la proscripta actual presidenta, como fue Perón en el 55. En el 55. Parece la historia. Es que se repite cuando... Enemigos comunes, consecuencias. Es el tándem perfecto entre el Fondo Monetario y el poder económico, ¿no? El poder económico, que tiene nombres y apellidos, en nuestro país tiene sus representantes, ¿no? Sí. Hoy me viene muy politizado, muy de izquierda. Y los cipayos que le iba a decir. Es una combinación fatal. Pero bueno. Pero está bien porque hace falta un poco de eso, más sobre todo estos días donde vamos a tener una movilización tremenda en la calle. ¿Y qué dijo Cristina Fernández de Kirchner sobre esto? ¿Qué dijo? Bueno, vamos a repasar 2 audios. En uno habla sobre, y viaja en el tiempo, sobre lo que pasaba en el 55 y lo que pasa hoy. Escuchá. Precisamente la dictadura cívico-militar que comenzó en el 76 no solo desapareció a estudiantes secundarios que luchaban por el boleto estudiantil, junto a otros 30.000, sino que también hizo desaparecer a una Argentina donde el trabajo y la producción ordenaban la vida de las familias y la economía de nuestro país. El gran legado peronista: trabajo y producción. Hasta ese momento no habían logrado destruir esa Argentina, pese a los golpes de Estado, pese a las proscripciones. Y hoy estamos ante un nuevo intento de destrucción del Estado y de las capacidades argentinas, ¿no? Bueno, ahí haciendo un paralelismo histórico, Cristina Fernández de Kirchner entonces, y vinculando como esto que decíamos recién, qué pasaba en esos años y qué pasa ahora. Y después, ya viniendo acá y hablando de Javier Milei, sobre el final de ese audio que le mandó a los estudiantes de 5 minutos y medio, que estaban conmemorando ayer esa noche de los lápices, y aparte con una bandera que me pareció muy, muy interesante como mensaje, que decía: los secundarios te van a liberar, Cristina. Me pareció un mensaje muy, muy contundente para estos tiempos, ¿no? Hablando de proscripciones y de que no está
la democracia en su salud total, porque a la principal dirigente de la oposición no se la puede votar. El que la quiso y la quería votar en las últimas elecciones provinciales no lo pudo hacer en la tercera sección electoral. Tampoco se lo va a poder hacer el 26 de octubre, y eso tiene costos para nuestra democracia y para la salud de nuestra democracia, ¿no? Y ahí, en la última parte, quiero destacar esto porque es Javier Milei hoy, pero es Javier Milei el que representa otras políticas que son estas que van viajando en el tiempo y que en todo caso van buscando nombres distintos o adminículos distintos para funcionar. Escucha. Ustedes, chicos, se estarán preguntando a esta altura del debate por qué digo todo esto. Bueno, simple. Lo digo porque nos van a querer hacer caer en una equivocación, que es la de creer que el responsable del desastre es Milei, o sea, la política. No. Tanto en 1976, cuando instrumentaron a las Fuerzas Armadas en contra del pueblo, ahora eligieron como mascarón de proa al que hoy está en la Rosada. Esta es, desgraciada y lamentablemente, la historia de la Argentina desde 1976. Después de cada crisis, los grupos económicos concentrados salen cada vez más ricos, el pueblo cada vez más pobre y la Argentina cada vez más endeudada. Tengo plena confianza en ustedes, en los jóvenes de nuestro país, que van a poder finalmente correr el velo para contar la verdadera historia y poder cambiarla de una vez por todas. Los quiero mucho, muchas gracias y hasta siempre. Cristina Fernández de Kirchner en ese mensaje de ayer, Cirelli. Sí, con una, digo, siempre poniendo el foco hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Diciendo la historia, pero para poner, no para vivir en el retrovisor, que es lo que muchos critican, sino para poner un poquito hacia dónde hay que seguir, hacia dónde hay que ir. Saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Totalmente, y es importante que eso lo haga con los jóvenes, con los más jóvenes, sí. Digo, en un momento de tanta incertidumbre e inquietud que tienen los pibes, pero ayer anoche reflexionaba sobre esto, hablando con una gente, el tema de lo que está sucediendo, que uno lo ve, uno hablamos acá de la macro, el Fondo Monetario, todo eso como va pregnando y como impactando en cierta desesperanza, y no es así, hay que hablar de que la vida se trata de eso, de ir construyendo futuro, ¿no? Y esto me parece importante. Y cuando hablamos de la noche de los lápices, siempre me aparece la figura de María Sioane, digamos. Y esto también para los jóvenes que están estudiando periodismo, las chicas, los chicos, lean a María Sioane, figura indispensable del periodismo de los últimos 60 años en Argentina. Autora del libro La noche de los lápices, que se basó en la película que cuenta la historia de lo que pasó en La Plata, ¿no? Gran maestra de periodistas de investigación también. Y muy generosa. Y muy generosa. Muy generosa. Tal cual. Y con esa premisa que en realidad a veces se pierde de vista, porque hablamos del periodismo de investigación, en realidad todo el periodismo tiene que ser de investigación. Lo resumía, y yo creo que María era de esas periodistas que estaba centralizada en esa teoría, pero era una frase de Rodolfo Walsh, decir que para escribir un libro o escribir una nota, la investigación que había que hacer era la misma. Después, en todo caso, tenía que ver con el formato o la cantidad de espacio que tuvieras para desarrollar lo que sabías, ¿no? La información que tenías sobre una determinada historia. Y hablando de jóvenes también, vamos a la primera nota de esta mañana, porque está en línea Maya Volkovinsky, que es cosecretaria de Derechos Humanos de la CGT, secretaria adjunta de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, y es una dirigente gremial joven también, que hoy, por supuesto, está dentro de quienes convocan a la Plaza del Congreso por esta marcha nacional, federal, y que va a ser multitudinaria por la educación pública, por la universidad pública, pero que también acompaña y estará acompañada esta marcha por el resto de los reclamos, ¿no? Hoy también miércoles, otro día donde los jubilados van a estar también en la Plaza del Congreso de la Nación. Maya, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y Gustavo Cirelli, te saludamos desde la Radio de las Madres. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias por el tiempo, Maya. Gracias por el tiempo. Contame un poco, porque había bastante duda, incertidumbre con respecto a que iba a ser la CGT, hasta que en el día de ayer se confirmó que convocaba también a esta movilización de hoy. Contame un poco cómo fue el desarrollo de esa decisión. Bueno, la CGT es un cuerpo orgánico que tiene
sus ámbitos de decisión y tratamos de respetarlo lo más posible. A veces los tiempos nos dan para convocar formalmente una reunión y lo que hacemos es generar la reunión más representativa de por lo menos del Consejo Directivo, como para tomar una decisión de esa índole. Tratamos de que las cosas sean consensuadas en una CGT que expresa diversas visiones y análisis e interpretaciones sobre los tiempos de las cosas. Así que es nuestra manera de garantizar lo más importante que tenemos, que es una unidad que nos da fortaleza. Y a veces, bueno, hay ansiedad con cuando la CGT define las cosas. Bueno, tiene que ver con eso, nada más, pero no es que no las terminemos decidiendo con sensatez y para el bien de la necesidad del momento, ¿no? No, y aparte también dentro de la CGT hay una pulsión fuerte para que justamente, entre otras cosas, la CGT convoque a marchas como la de hoy, y vos estás dentro de esa lista, Maya. Por eso te lo preguntaba también para tener tu mirada, y importante, ¿no? Porque hoy se espera una movilización que va a ser tremenda y que también se está jugando mucho, no solo afuera, sino adentro del Congreso. Sí, sin duda va a ser grande y el clima también se va generando, ¿no es cierto? Porque es dialéctico. Por un lado, por supuesto, para los gremios del sector es clarísimo, y para los trabajadores organizados de los sectores directamente afectados es clarísimo, pero a veces el conjunto de la sociedad puede madurar esto cuando también del otro lado siente la crudeza de la injusticia. Me llaman a mí un ajuste, que tal vez me autoconvenzo de que es necesario, y del otro lado veo cómo se enriquecen algunos sectores, cómo se cometen actos de corrupción que indignan sobre áreas que son súper sensibles al conjunto. Entonces me parece que todo eso va generando también las condiciones de movilizaciones que, como la de hoy, yo creo que van a ser muy importantes, va a ser muy importante. Maya, en ese sentido te pregunto, porque bueno, confluyen hoy por supuesto muchos reclamos, y ¿cómo estás viendo a las diferentes dirigencias, tanto políticas como también gremiales, con respecto a los distintos reclamos? Hablabas antes de la unidad que hace la fuerza y que va logrando eso en la CGT, a veces con más costos, a veces con menos. Pero, ¿cómo ves la unificación de todos los reclamos, ¿no? Te lo pregunto y pongo el paralelo con los sectores gremiales, porque hay algo también que se viene hablando mucho con respecto a, que todos esos reclamos hagan un solo reclamo frente al modelo de Milei. Creo que eso ocurre cuando se tocan sensibilidades que nos convocan a todos, en la universidad, la educación pública, la salud pública, son valores caros a los argentinos. Y a veces nos pueden enojar y podemos decir, bueno, repensemos algunas cosas como se están haciendo porque me insatisfacen cómo el Estado viene funcionando en tales o cuales cuestiones, pero no implica eso la propuesta de eliminación que hace el gobierno de esas áreas, ¿no es cierto? Y cuando esas cuestiones aparecen sobre la mesa, con mucha facilidad se articula, me parece, esta unidad que vos ves, decís, hay reclamos aislados, es real. Todos nuestros gremios están en la calle permanentemente, con medidas de fuerza, con reclamos, sufriendo las consecuencias de las políticas de este gobierno que avanzan sobre los derechos de los trabajadores, sobre las condiciones de vida de los trabajadores, sobre el salario de los trabajadores. Y uno, como dice, bueno, ¿cuándo ocurre esto de que nos encontremos en la calle? Bueno, y ocurre cuando tocan cuestiones sensibles, después lo quieren arreglar con 3 discursos y bajada de tono, como el del lunes a la noche. Pero no tiene arreglo porque ya han arrasado tanto y avanzado tanto, y como te decía esto, han sido unas semanas donde del otro lado se ha visto los niveles asquerosos y obscenos también de corrupción que están manejando. Creo que la gente y que las organizaciones se ven también empujadas a encontrarse en la calle. Tenemos la necesidad de que eso ocurra, me explico. Son cosas que se van madurando, no es algo que uno pueda construir matemáticamente y decir, somos 25 reclamos, somos 200 reclamos en el país, y los unimos y da movilización, ¿entendés?
se maduran al calor de los hechos, al calor del sentir social. Y bueno, es cierto, a veces son más los errores que uno no anhela que tengan errores los gobiernos, ¿no? Uno quiere que hagan las cosas bien, porque al fin y al cabo los administrados somos nosotros, ¿no es cierto? Los que sufrimos esas políticas somos nosotros, pero al calor de los errores del otro, porque la agenda la lleva el otro, la lleva el gobierno, es que se ocurren estas cosas, ¿no es cierto? Bien, Maya, ¿y dónde crees que está golpeando más, tanto a los gremios como a los trabajadores y trabajadoras, estas medidas de Milei, o este formato de Milei? Y lo ves en algunos datos. Bueno, el Estado han arrasado con los salarios. El que no está mínimo 30% abajo está como el sector universitario docente, 80% abajo de la inflación del 2023. También lo es en el sector privado, donde se eliminaron más de 150.000 puestos de trabajo por distintas razones, ¿no? La recesión en sí misma, se cerraron 12.000 pymes, 16.000 kioscos, hay menos consumo porque hay menos salario, hay un clima recesivo económico que genera que pequeños emprendimientos económicos cierren, y aparte la política de apertura comercial indiscriminada, bien calcada de los cuadernos liberales de toda la historia argentina, que menosprecian el trabajo argentino en pos de la importación, y bueno, eso destruye industrias, pequeñas industrias, que después es muy difícil volver a levantarlas, ¿no es cierto? Así que, bueno, el sector trabajador está golpeado por todos lados, y bueno, hay que alzar la voz, hay que tener más claridad para alzar la voz y pedir que se detengan las políticas de destrucción del entramado productivo, que no es el ideal, no es el que queremos, pero es el que tenemos, y cuidemos eso para ir por el que queremos, mínimamente. En eso están fuertes también las voces del sector industrial, tanto empresarial como trabajador, pero bueno, el gobierno es muy sordo a las demandas y a las denuncias de los sectores organizados de la comunidad. Así que será cuestión de aprovechar las próximas elecciones para seguir dando señales y consolidar un Congreso que nos dé alguna barrera de contención. Digamos, nos quedan las instituciones, aparte de las organizaciones, para poder resistir este avance destructivo de la Argentina y de la dignidad de las condiciones de vida de los argentinos. Bien. Buenos días, Maya. Gustavo Cirelli te saluda. Te escuchaba atentamente, desde el comienzo de la discusión interna o el debate interno democrático en la CGT, para confluir en una marcha en común, digamos, una puesta en común después de los reclamos parciales de cada gremio, y también de esta descripción que hacías sobre el entramado productivo, cómo está afectado, no es el que queremos, el que decíamos. Y pensaba, digamos, nosotros llevamos a esta marcha con Cristina Fernández presa, ¿no? Y esto lo digo como que fue un proceso histórico, político, con Cristina al frente, que llevó adelante políticas que eran reivindicadas creo que en parte en lo que se puede entender de que vos decís, o por lo menos la disputa por otro tipo de distribución y entramado productivo. ¿Cómo es este debate dentro de la CGT? Que la principal líder opositora hoy esté presa. No es la principal discusión dentro de la CGT. La CGT está en estas discusiones. Obviamente nos parece que condiciona el sistema democrático que haya una dirigente de la talla de Cristina. Particularmente no me gusta que otro defina quién juega y quién no juega, pero puedo entenderlo. Puedo entender también, soy una persona de la justicia, puedo entender cómo se construye una decisión judicial también. Más allá de eso, como mujer política, yo anhelo que resolver mis discusiones políticas como organizaciones políticas y como pueblo que elige democráticamente y libremente a sus representantes. Pero obviamente el escenario de la discusión dentro de la CGT está
colmado e inabarcable, es inabarcable la agenda, porque tampoco es que podemos abordar todas las conflictividades que se generan en el mundo del trabajo por la situación que implica este gobierno, que realmente no sé cómo dimensionarte, por supuesto, es un universo de acciones y de acciones de resistencia frente a un afán ilimitado y desfachatado, que alimenta también que el empresariado tenga actitudes desfachatadas donde antes no las tenía. Entonces, la realidad es que todo el movimiento obrero está en una lógica de resistir y consciente también de que como movimiento organizado, digamos, en su modo CGT, digamos, porque todos tenemos una vida gremial en modo hacia adentro de nuestros gremios y en modo compartir con otros dentro de la CGT, también entender que en el modo CGT estas cuestiones las tenemos que discutir porque no hay salida gremial sin salida política. Sí, por eso te lo preguntaba en ese contexto, ¿no? Como algo aislado, la detención de Cristina Fernández de Kirchner y la proscripción, porque me parece que tiene que ver con romper también el entramado de un montón de cuestiones, y pensé que desde ese punto de vista, digo, cómo se llega a este presente, la detención y proscripción de Cristina también tiene algo que ver con este momento. Sí, también tenemos muchas críticas. Recién escuchaba que ustedes pasaban el audio de Cristina del 76 a esta parte. Del 76 a esta parte no hemos resuelto muchas cuestiones que dejó sembradas la dictadura. Sí. Y en ese proceso tuvimos los gobiernos de Cristina, de Néstor, como los únicos que podríamos resaltar en voz de los trabajadores, y hay cuestiones que ahí no se destrabaron. El crecimiento de la Argentina nunca recuperó el ritmo ni el nivel que tuvo en el 75. Bueno, pasaron 50 años van a ser 50 años del 75. Y un genocidio, claro. Sí, pero digamos que en los 44 años de democracia tampoco pudimos saldar un montón de cuestiones, ni en el andamiaje jurídico que nos dejó encadenados desde la dictadura a esta parte a un modelo económico que no permite que levantemos la cabeza, ¿no es cierto? Que nos somete en la deuda, en la especulación financiera, en una visión cortoplacista del desarrollo industrial y sin programa estratégico a largo plazo. Hay algunas cosas que son de la dictadura y otras que son de eficiencia de cómo se pensaron. Cómo se aprovecharon los momentos. Tal cual. Yo creo que tenemos que pensar y tenemos que hacer un aporte, no podemos, en esto tampoco me gusta decir la clase política no hizo. Yo nosotros tratamos dentro del movimiento obrero de trabajar una agenda de lo que queremos para la Argentina, porque si no es como que uno está depositando en el otro todo el tiempo qué es lo que hace por nosotros, y así no funciona. Esto no es un supermercado donde uno compra, bueno, yo quiero este dirigente que me dé desarrollo productivo y trabajo digno. No. Claro. Y listo, claro, tal cual. No. Y estoy seguro que también para que funcione mejor y más alineado, desde la CGT, por lo menos, Maya, con renovación y más mujeres después de las elecciones de noviembre, eso seguramente vaya a ayudar también en ese proceso. No sé qué pensás con respecto a eso. Sí, ahora te lo comentamos, pero me parece que tiene que madurar, esto, y cierro la ley de recién, tiene que madurar la lógica de no voy y compro o adquiero un dirigente que me responda, sino que yo me siento con ese dirigente, con mis propuestas, con claridad, con una voz única, no que cada uno va por una ventanilla distinta y le doy, te traigo golosina a este, 2 chocolatinas a cual. No, vayamos todos juntos por un proyecto, pongamos los puntos sobre las sillas de las cuestiones centrales, los trazos gruesos, como cuando hablamos de los trazos gruesos, digamos cuáles son, y vayamos por eso, pero respetando también el peso específico de cada uno en esto. Y en esto también hago una autocrítica. Tenemos peso específico cuando nos vamos por 5 ventanillas distintas. Tenemos peso específico cuando funcionamos con una unidad uniforme en pos de unos objetivos comunes. Entonces, eso yo te diría, lo veo cada vez más consolidado en CGT, porque también es un proceso. Bien. Eso es un proceso. Y después de la renovación, bueno, es algo que indefectiblemente va a ocurrir. Yo creo que es una decisión ya cerrada dentro de CGT, que ya han dado un paso al costado los secretarios generales que están hoy al frente, dando señales de dar el lugar
a otros dirigentes, pero también con la fuerte decisión de que eso implica una renovación, ¿no es cierto? Claro. Maya, eso, la próxima te llamamos y vamos a charlar sobre eso, que ya va a ser para todo lo que es el contexto, te puedes imaginar. Noviembre está lejísimo, pero bueno, pero podemos tener una charla para ese entonces y profundizar en ese tema. Pero gracias por la info de hoy y por lo que va a ser el aporte de la CGT también en la convocatoria y esa información que nos dejaste. No, gracias a ustedes. Abrazo grande. Ahí estaba Maya Volkovinsky, consecretaria de Derechos Humanos de la CGT, secretaria adjunta de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, el gremio de Piumato, ¿no? Estaba ahí charlando con nosotros porque claro, ayer fue novedad que la CGT convocó a esta movilización después de que durante varios días se hizo esperar esa acción y esa reacción, así que hablábamos un poco de todo eso y estuvo subyacente obviamente en toda la charla las diferencias que hay, ¿no? Y las tensiones que hay internas en la CGT, entre los que también ir, charlar lo suyo, ¿no? En la Rosada, con sus tiempos. Está muy bien que hoy la CGT exactamente participe. Y después están los sectores también que después van tensionando para que, como decía ya recién, se arman rápido las reuniones para convocar, por ejemplo, a la marcha de hoy. Claro. Son todas las cosas que pasan. Después podemos repasar la agenda según en 100 días de Cristina detenida. El sábado, ¿no? El sábado. Con muchas actividades. Ahora repasamos eso. Gracias por sacarme del tema de la CGT, Cirili. Ahora venimos. No lo saque. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM530. Somos Radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio. Liberación o dependencia. Federalismo o feudo porteño. Democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Felicitas Bonavita está en AM530. Lo tenemos a Gabriel Catopodis en línea. ¿Cómo estás, Gaby? El militante, hoy hablamos de Gabriel Catopodis, qué militante, ¿no? Jugador todoterreno. Estación de tren, arriba del tren. ¿Vos dormiste, Gabriel? ¿Vos dormiste? Sí, claro que sí. ¿Pudiste descansar o estabas como sobrepasado? Yo lo hago hace muchos años y lo hago con mucha naturalidad, me gusta. Lo hago temprano además porque después tengo que ir a laburar, no está bueno que nos vean a cualquier hora del día. Y la verdad que también te carga y te da un poco el pulso de cómo estaba la calle. A las 12, Bonavita 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad
la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar, sin perder el humor, sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, mi nombre es Martín Sandoval, vivo en Tigre, en Buenos Aires. Increíble lo que mejoró la radio, antes no se podía escuchar casi. Lo escucho todos los días al programa, todo el día la radio prendida, pero había días que no se escuchaba y ahora increíble. Me puse tan contento hoy a la mañana cuando la aprendí y se escuchaba tan bien. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no les asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astrología. Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, vivan los experimentos. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del que vivan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto, va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Vivan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Que vivan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Que viva toda la ciencia. Claro, y si te suena la voz es porque es el cantante de Café Tacuba, Albarrán. Qué linda canción, Cirelli. Rubén Albarrán, sí, como corresponde. Llegué y le dije a Silvio, me fui a dormir escuchando a Spinetta, me gustaría escuchar algo de Spinetta. Y te puso al cantante de Café Tacuba, pero hablando de la educación y la ciencia. Por eso me convenció rápidamente. Me convenció, está porque bien. Claramente marca la línea editorial. Está muy bien. Lindo, qué lindo. Y es un tema alegre para enviar. Sí. Oye, estoy para que nos empiecen a llegar datos de peñas. Estoy para que llegando la primavera, que arranca el domingo, empiecen a llegar datos de peñas. Una peña muy grande puede ser improvisada, ¿por qué no? Porque van muchos zambistas, bombistas también, y bailadores de músicas populares. A la puerta de San José 1111, por ejemplo. Ayer hubo algo lindo con los estudiantes. Ayer hubo lindo también con los estudiantes. Los discursos, las palabras de Cristina. Y el sábado se cumplen 100 días de la detención de Cristina Fernández de Kirchner, de que está en San José 1111.
Entre otras cosas, como decía ayer, extrañando recorrer sus pagos platenses, y la casa donde vivió de piba, y claro, todo eso porque está y tiene que estar en San José 1111. Digo, bueno, capaz también haya músicas ahí, ¿no? Conmemorando esos, o mejor dicho, apoyando, ¿no? A 100 días de la detención. Ahora vamos a repasar la agenda en minutos de cómo va a ser eso, porque, bueno, es un día importante y tenemos que hacer el ejercicio de que no se logre lo que quiere los medios del establishment o el Círculo Rojo, que es que esto se normalice, ¿no? Que Cristina Fernández de Kirchner esté proscripta y detenida, se normalice. Pero antes de meternos con esa agenda, vamos a saludar a Gerardo Pino Oros, que es delegado de ATE Garrahan, para que nos adelante también cómo es la convocatoria de ATE y de ATE Garrahan para la marcha tremenda que vamos a tener en el día de hoy. ¿Cómo está, Gerardo? Acá Nicolás Márcico y la Radio de las Madres te saluda. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por el tiempo. Gerardo, contame un poco cómo es la convocatoria para hoy y cómo se está viviendo esta marcha, mientras se va a tratar también, ¿no?, el rechazo al veto adentro de la Cámara de Diputados a lo que es la emergencia pediátrica y Garrahan también. Bueno, a ver, el gobierno fue claro en su momento, lo planteó, que si había ley de emergencia pediátrica iba a haber veto. Y nosotros planteamos que si había veto iba a haber lucha, y no lo planteamos como una expresión de deseo, sino en el marco de una organización que ya tiene un largo tiempo en el hospital, que venimos peleando por aumento de salario, que no hemos tenido respuestas concretas al reclamo, y bueno, por lo tanto, es que hoy estamos iniciando esta medida de fuerza a partir de las 7 de la mañana, y bueno, ya a las 12 vamos a movilizar desde las puertas del Hospital Garrahan hasta el Congreso, bueno, exigiendo la aprobación, el rechazo del veto del gobierno a la ley de emergencia pediátrica. Gerardo, contame un poco cómo se siente el clima de la previa a la marcha de hoy en el hospital. ¿Cómo está la unidad de los trabajadores y trabajadoras del hospital? ¿Cómo van a cuál va a ser también los movimientos que van a hacer en el día de hoy? ¿Me puedes contar un poco de eso? Sí, bueno, nosotros como siempre iniciamos el paro, siempre hacemos paros activos, o sea que nos quedamos en la puerta del hospital, en el hall de ingreso. Ayer y anteayer estuvieron de paro, de hecho, ¿no? Estos últimos 2 días estuvieron de paro. Sí, hemos tenido esta semana, la semana pasada hemos tenido paro, y ahora arrancamos, la semana pasada tuvimos paro el día viernes y el día sábado, y bueno, esta semana tenemos paro hoy, que va a culminar mañana a las 7 de la mañana. Perfecto. Y el viernes a la noche hasta el sábado. Y bueno, nos quedamos en puerta del hospital, hacemos actividades, movilizaciones internas, y bueno, ahí nos preparamos para movilizar al Congreso. Están todos los compañeros ya reunidos en el hall, desayunando y bueno, haciendo distintas actividades. Gerardo, ¿cómo está el vínculo con los pacientes, con el trabajo del día a día en estos contextos? ¿Se siente la solidaridad, se siente la empatía por parte de quienes, o por trabajo o por algún familiar o lo que sea, van y dan vueltas por el hospital en el día a día? Sí, a ver, por un lado, lógicamente las posibilidades de atención se van resintiendo, y si bien los trabajadores hacemos un esfuerzo para que el hospital funcione con normalidad, la realidad es que eso no está ocurriendo. Digo, bueno, yo cuento siempre el caso de mi sector, que tenemos reducción de la medicación que se entrega a los pacientes ambulatorios. Lo mismo sucede con, bueno, distintos turnos que se pueden hacer, otros que van extendiéndose en el tiempo a partir de la falta de personal, y a su vez, digo, completando la pregunta, las familias y demás vienen acompañando mucho nuestra lucha, ¿no? Nos está pasando que aquellas familias que hoy en día se están atendiendo se acercan adelante, hablan con nosotros, ya se han organizado directamente como familias del Garrahan en defensa del hospital, impulsan actividades en distintos municipios. Bueno, el nivel de apoyo que tenemos es muy importante, en contrapartida, bueno, las posibilidades de atención que a partir de la política de Milei lógicamente se están afectando. Gerardo, gracias por estos minutos. Vamos a seguir todo el día de cobertura con respecto a lo que pase en la marcha, la 530 ahí encima de este tema y estas movilizaciones todo el tiempo, así que cualquier cosa a disposición para lo que haga falta, ¿sí?
Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Abrazo grande, Gerardo. Ahí estaba Gerardo Pino Oros, delegado de ATE Garrahan, hoy adelantándonos cómo va a ser la acción de ATE y los trabajadores del hospital para lo que es esta movilización, esta marcha que va a tener, ¿no? Y tiene la convocatoria como siempre, pasado el mediodía, pero que su momento máximo va a ser a las 5 de la tarde, mientras adentro de la Cámara de Diputados se esté llevando adelante el reclamo, ¿no? El reclamo, en realidad, más que el reclamo, del tratamiento, ¿no? De el apoyo a las leyes para que se sostengan, y son estos rechazos al veto, pero que en términos técnicos, si hay que decirlo de manera correcta, lo que se hace es insistir en la ley, ¿no? O sea, se va a insistir en la ley de emergencia pediátrica y de financiamiento a las universidades públicas también. Hay algo con eso que les quiero adelantar de información para que tengan un poco de conocimiento de cómo viene barajada la taba para esta tarde-noche. Va a ser una sesión larga, va a durar seguramente hasta entrada de la noche-tarde o madrugada de mañana. Al menos eso se pronostica hasta acá. Y lo que hay que tener en cuenta, y los nombres que hay que tener en cuenta, son 4, pero que se distribuyen en 10. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque hay que prestarle atención a los gobernadores Cornejo, de Mendoza, Sáenz, de Salta, aunque en las últimas horas parece que está todo bien para que los diputados salteños que responden a Sáenz acompañen esta insistencia en la ley de financiamiento universitario. Y después también a los misioneros y a los diputados de Frigerio. Sobre todo a una diputada, la diputada Antola, que es de la UCR, que a veces se pone más frigerista, a veces menos, etcétera, etcétera. Los diputados de estos que responden a estos 4 gobernadores suman un número de 10. 10, 11 aproximadamente según el momento. Con los salteños parece que ya está todo cubierto. Dicen, ayer me contaron entrada a la noche tarde, que van a acompañar en la insistencia sobre la ley de financiamiento universitario, que es la que está generando duda. Todo lo que tiene que ver con la emergencia pediátrica y por el Garrahan, todo eso parece que está bien, que el número da bien. Para que se pueda insistir en esa ley y se rechace el veto de Milei. Había más dudas y hay más dudas por estas horas con la ley de financiamiento universitario. Pero, descontando a los salteños, hay que ver qué pasa, y sobre todo acá está el tema con los misioneros que responden a Rovira. Y responden a Rovira a través de Pasalacqua y a través del ex gobernador también de Misiones, Aguad. Y ayer a la noche me llegó este video donde se lo ve a Aguad. Ahora vamos a ver si Lean lo tiene ahí a mano para verlo en el streaming en Somos Radio M530 en YouTube, y también escucharlo para quienes estén por frecuencia. Y vamos a escuchar, porque este es Aguad, el ex gobernador de Misiones, que también tiene nexo con Rovira, por supuesto, y también con estos diputados que están en la Cámara de Diputados de la Nación y que responden a esa provincia y a esos ex gobernadores, diciendo lo siguiente: escuchá y o mirá. Presupuesto como corresponde para que nuestros hijos puedan recibirse, ser profesionales, tener posibilidades en la vida. Por eso yo les pido a nuestros diputados nacionales que mañana voten a favor de las universidades públicas. Levanten la mano. Que los misioneros se lo vamos a agradecer a todos. Que se lo vamos a agradecer a todos. Bueno, ahí el ex gobernador de Misiones, Aguad, hombre también cercano a Rovira, diciéndole a sus diputados: voten a favor de las universidades públicas, voten a favor del futuro de nuestros hijos, se lo vamos a agradecer. Es un mensaje, es un mensaje. Lo único que puede romper esto es que Aguad tenga algún tema con Rovira por estas horas, que nada indica eso, y a menos que algo así pase, es un visto bueno para que estos diputados acompañen e insistan en la ley de financiamiento universitario. Así que así las cosas en la previa, y a ponerle foco a los diputados que responden a Frigerio, a los diputados que responden
a los misioneros, a Wad, Rovira y también a los diputados que responden a Cornejo, ¿no? El mendocino. Cerramos, Gus, con la agenda de cara a los 100 días. Muy buena información, lo estuve escuchando atentamente. ¿Cuánto todo más sencillo sería si la política fuese más nítida sobre algunas cuestiones, ¿no? Obviamente. Bases programáticas, unidad en la acción, digamos, Tal cual. claramente, porque tenés que estar reafirmando que en eso es claro el Frente Izquierda, en eso es claro la unidad, el bloque de Unión por la Patria, en diputados. ¿Sabes dónde van a estar? Claro, defensa de la universidad pública, financiamiento, salud pública, pero ahí no se está viendo o tenés que apretando, invalentonando legisladores como para que te voten aquello que es de razones, como tampoco es del otro lado, uno ya sabe cómo vota Fernando Iglesias, digamos, uno no puede estar esperando de Fernando Iglesias que convoque para el sábado, Sí. como vamos a hablar ahora de la agenda por los 100 días de Cristina. Seguramente no lo va a hacer, exactamente. Pero sí, está bueno lo que decís, Gus, porque también hay que sacarle el velo a esas cosas, sobre todo cuando a veces uno no lo sabe, si no sigue la diaria o no es periodista parlamentario, de que también suman a veces las ausencias, las abstenciones, para que una ley salga, no salga. La política de Loredo, ¿no? Es- Por decirlo en términos... ¿Y qué? Pero ¿qué? Todos los días tenemos que estar viendo si me querés o no me querés. La principal Si dirigente sí. de la oposición le dice hombres grises. Pero... ¿No? Que están en esa. Pero el año pasado era... Todo sí. ¿Cómo lo cagaron a Loredo, pobre? Ay, qué feo lo que dijo. Sí. Che, Argentina con Cristina, 100 días de la injusticia, de la injusta condena en movilización a San José, 11-11, el sábado 20 de septiembre, por lo que pasaron acá como agenda, donde obviamente se rechaza la injusta condena. Hubo un encuentro ayer en Mateu, en la sede nacional del PJ Nacional, justamente, donde se fueron anunciando las acciones, ¿no? Dirigentes que integran Fuerza Patria se hicieron presentes en la tarde del 16 de septiembre en la sede del PJ Nacional y defendieron el acto central, que es una movilización de este sábado a San José. Después hay actividades que van a seguir a futuro. Pero bueno, lo que queríamos subrayar, que mañana volveremos y lo tendremos en la agenda, es que se cumplen 100 días de Cristina presa. ¿no? Exactamente. Va a haber un encuentro, si no es que hubo diálogo en las próximas horas, entre Axel Kicillof y Cristina, digamos que hay canales ahí de contacto, por supuesto, pues, todo esto me empezó cuando vos recordabas que se cumplieron ayer 70 años del golpe contra Juan Domingo Perón y el punto de contacto con la noche de los lápices. Digamos, no podemos naturalizar en la política argentina que Cristina Fernández de Kirchner esté presa. Después te puede gustar más o menos algunas cuestiones de su gobierno. Que no haya hecho la revolución, la reforma agraria, un montón de cuestiones. Pero me parece atenta contra el sistema democrático en su conjunto. Tal cual, Gus. ¿Sabes que a veces me da un poco de expectativa y de esperanza también en algún punto ver que hay personas que nunca las escuché, ni nunca fueron kirchneristas, ni peronistas de Cristina, ni mucho menos, decir hoy la democracia está dañada. La democracia está en riesgo a partir de la detención de la principal dirigente de la oposición, ¿no? Entonces ya que eso pueda ser transversal, que se pueda entender en distintos sectores, me parece que también le puede dar un atisbo, ¿no? de calidad institucional a futuro a nuestro país, sobre todo teniendo en cuenta que esto en algún momento se va a tener que resolver, como también pasó con Lula da Silva en algún momento, sí, y que la justicia tuvo que resolver, y que, oh casualidad, años después termina dándole prisión a Jair Bolsonaro, que ayer le agarró un pico de presión. Así es, y más adelante hablaremos del acto previsto de las actividades para el 17 de octubre, Día de la Lealtad, donde se están organizando también una serie de actividades que van a confluir. Eso a 9 días de las elecciones del 26 de octubre me parece que va a ser algo importante. Leales de corazón, se va a llamar y se va a titular esa jornada, así que estaremos difundiendo más información sobre eso para adelante. Gracias a todos los que están ahí, del otro lado, que nos escucharon, muchos mensajes lindos al 15 3200 0530, también en Somos Radio M530 en YouTube. Besos para Vero, para todos los que están ahí acompañando desde siempre, firmes desde bien temprano, para Lorenzo. Gracias al equipo, Gary Castro, Silvio Soler, Juan Pablo Fierro, Leandro Deza, Vicente Castro. Gracias, Gustavo Cirelli.
Gracias a usted. Hoy es un hermoso día para caminar, día de sol, día luminoso. Tal cual. A cuidarse. Nosotros estamos cerca, podemos marchar y mañana ventaja. veremos cómo fue esto. Que llega Roberto Caballero con el equipazo de Caballero de día y te acompañan hasta las 10 de la mañana y sigan la cobertura especial hoy de la 530 con esta jornada de marcha y movilización a Plaza del Congreso. Hasta mañana. Chau. AM530 tiene memoria. ¿Creen que van a solucionar esto?